Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Lola Mora. El arte es la respuesta del hombre a la naturaleza y su superación. Bienvenidos a Letras Íntimas, un espacio donde compartimos cartas de hombres y mujeres que forman parte de la historia. Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, o Dolores Mora Vega, fue más conocida como Lola Mora. Nació en la provincia de Salta, Argentina, el 17 de noviembre de 1866 y falleció en Buenos Aires el 7 de junio de 1936. Fue una importante escultora argentina. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. La vida de la escultora argentina Lola Mora es extraña, es insólita para la sociedad de su época y está poblada de rumores, ambigüedades y una cierta falta de datos importantes. Son muchas las cosas que no se saben de ella, ni siquiera su verdadera fecha de nacimiento, porque hay dos versiones, una que dice que nació el 22 de abril de 1867 y otra que nació el 17 de noviembre de 1866, como decíamos. Su lugar de nacimiento también es controvertido. Tradicionalmente se consideraba que era originaria de Tucumán, pero también hay documentos que indican que nació en Salta. Se llamaba, en realidad, Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, o Dolores Mora Vega, y se la conocía como Lola Mora. Ella era la tercera hija de 7 hermanos, 3 varones y 4 mujeres. En 1870, a sus 4 años de edad, su familia decidió instalarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En agosto de 1874, a los 7 años, comenzó sus estudios en el exclusivo Colegio Sarmiento, colegio laico de Tucumán, obteniendo excelentes calificaciones en casi todas las asignaturas. Pronto comenzó a practicar el dibujo y también el piano. Pero su vida se iba a modificar trágicamente en 1885, cuando en solo 2 días mueren su padre de un problema cardíaco y su madre de neumonía. Lola queda al cuidado de la hermana mayor y su marido. 2 años más tarde se radica en Tucumán el pintor italiano Santiago Falcucci y ella decide tomar clases particulares en el taller. El maestro descubre tanto sus dotes artísticas como su habilidad para relacionarse con personas influyentes que luego serán fundamentales para su carrera. Comienza así a realizar una colección de retratos de gobernadores tucumanos que luego obsequia a la provincia y gracias a este aporte solicita una beca para estudiar en Roma, país en donde tuvo como principal maestro a Giulio Monteverde. Las características del arte escultórico de Lola Mora han evolucionado desde un academicismo muy influenciado por el Renacimiento italiano hasta una suerte de brutalismo donde se encuentran afinidades con Rodin. Algo muy importante señalar, en plena época victoriana, Lola tiene por característica el realzar a la mujer en su naturalidad. Esto, en esta época en la que la mujer en todo el mundo occidental estaba absolutamente recatada y sometida al hombre y solo aparecía
de modo clandestino la desnudez femenina como algo prostibulario. Aunque la intención evidente de Lola Mora en sus obras es exaltar, como decíamos, a la mujer libre y con su belleza natural, la mentalidad masiva de la época consideró sus desnudos femeninos como obras inmorales, mostrando desvergonzadamente para esos tiempos su femineidad. Esto en una época en que una mujer que mostrara públicamente algo más que su rostro y manos era considerado demasiado. Ha de entenderse bien que la obra de Lola Mora fue realizada por ella misma en pleno contexto de la liberación femenina, teniendo a Lola Mora algo de mejor suerte que su correligionaria francesa Camille Claudel, de quien ya hemos hecho un programa. Así es. A fines del año 1900, luego de su viaje, la joven escultora regresa a Argentina trayendo consigo los bocetos de las que serían sus principales obras, los bajorrelieves para la Casa de Tucumán y la Fuente de las Nereidas. Cuando la artista ofreció esta fuente en donación a la Municipalidad de Buenos Aires, lejos estaba de imaginar el escándalo que se produciría en torno a su creación artística. Las autoridades decidieron que el lugar de emplazamiento de esta escultura, que inauguraba el desnudo en la estatuaria porteña, fuera la histórica Plaza de Mayo. De inmediato se alzaron voces de protesta de aquellos que consideraban inmoral la presencia de estas audaces figuras desnudas a pocos metros de la Catedral Metropolitana. En una elocuente carta, Lola Mora asumió la defensa de su obra con estas palabras: cada uno ve en una obra de arte lo que de antemano está en su espíritu. El ángel o el demonio están siempre combatiendo en la mirada del hombre. Yo no he cruzado el océano con el objeto de ofender el pudor de mi pueblo. Lamento profundamente lo que está ocurriendo, pero no advierto en estas expresiones de repudio, llamémoslo de alguna manera, la voz pura y noble de este pueblo, y esa es la que me interesa oír. De él espero el postrer fallo.
Al poco tiempo de empezar a trabajar, Lola Mora ya había ganado suficiente dinero. Construyó su casa y su taller, diseñados y dibujados por ella misma, en un barrio de la clase alta romana. Su jardín se hizo famoso, ya que Lola cultivaba allí unas exóticas rosas negras de las que hablaba toda la sociedad. En su vida no había más que laureles. Los diarios de Europa la elogiaban, se vestía elegantemente, paseaba en carruajes, daba grandes fiestas en su casa y tenía amigos famosos. Uno de ellos fue el poeta Gabriel D'Annunzio, quien la bautizó la argentinita de los cabellos peinados por el viento. Él la invitó al célebre Café Greco, donde se reunían artistas, intelectuales y bohemios. Lola no solo sabía pintar y esculpir, también tocaba el piano, y el hermano del embajador argentino, Hilarión Moreno, le escribió un vals dedicado a ella, que llamó Rom Nubel. Lola Mora se dio el lujo de tomar decisiones que se le antojaron: viajar, vivir sola, crear arte, ser autosuficiente, ser libre e independiente. Pero, sobre todo, se dio el gusto de levantar una de las más grandes obras en la ciudad de Buenos Aires, su Fuente de las Nereidas, la más famosa de todas las creaciones, que se inauguró en 1903. Lola Mora era una mujer coqueta que ocultaba su edad. Era un secreto. Cuando se casó se quitó 10 años, ya que tenía 42, pero en los papeles figuraba 32. Seguro lo hizo porque su marido tenía 15 años menos, nos dice su sobrino y bisnieto Pablo Solá, su biógrafo además. Esto avivó las habladurías y el escándalo, por lo que regresó con su esposo a Italia. Un extendido rumor le atribuyó una relación amorosa con un amigo, el expresidente Julio Argentino Roca. Otros rumores, en cambio, aseguraban que era bisexual y que se casó para restarles verosimilitud, lo que habría estado probado en cartas quemadas por su familia tras su muerte. Ambos rumores son negados taxativamente por sus familiares. En el verano de 1935, una tarde salió a pasear, pero se hizo de noche, tarde, y Lola no volvía. Se largó un gran chaparrón. La familia se asustó y hizo la denuncia a la comisaría. En los diarios de la tarde salió la noticia de que Lola había desaparecido. ¿Qué pasó? Lola había ido a ver a su fuente. Estaba sentada bajo la lluvia, mirándola. Un policía se acercó y le dijo: «Señora, se está mojando». Y allí ella reaccionó, tomó un taxi y volvió a su casa. Fue la última vez que vio su obra.
En 1919 muere una de las hermanas. Dolorida, triste y marginada, el ostracismo porteño la vence por cansancio y abandona la escultura, pero incurre en otros campos. Proyecta un túnel subfluvial que comunicaría inmediaciones de la Casa de Gobierno hasta el balneario municipal y la avenida Costanera Sur. Compra una casa en la calle Rincón 344 y al año siguiente la encontramos asociada con Domingo Ruggiano, embalada en la proyección de películas al aire libre. Para ello instalan el proyector detrás de una pantalla a la que le agrega elementos químicos fluorescentes para realzar el brillo y el contraste de la imagen para que no tuvieran que oscurecer el ambiente. Este proyecto sienta los antecedentes del tubo de televisor, pero siguiendo su mala racha, también fracasa. Su último proyecto, tal vez el más ambicioso, lo realiza en Salta. Investiga las tierras de la provincia con los principios de minería que manejaba desde los estudios como escultora y en busca de petróleo dilapida los restos de su fortuna en las tierras que obtiene para la exploración, convencida de que encontrará y fluirá el oro negro bajo las rocas del norte. Como decíamos, perdió toda su fortuna y cayó en las garras de la enfermedad. En 1934 volvió a Buenos Aires para vivir en una casa que sus sobrinas tenían en la avenida Santa Fe. Al año siguiente, el Congreso Nacional le otorgó una pensión de 300 pesos, pero Lola nunca la cobró. Luego de 3 días de permanecer inconsciente, fallece el 7 de junio de 1936, víctima de un accidente cerebrovascular. Al regresar del cementerio de la Chacarita, donde fue enterrada, el periodista José Armagno Cosentino pasó por la casa de la escultora a saludar a la familia. Al llegar, vio una fogata en el fondo. Las dueñas de casa habían quemado los papeles que Dolores había guardado a lo largo de su vida, cartas recibidas, quizá fragmentos de algún diario íntimo. Por todo esto nos resulta tan difícil lograr evitar ciertas confusiones sobre su paso por el mundo. Por esos días aparecieron extensas notas necrológicas en las principales publicaciones argentinas. Caras y Caretas, por ejemplo, decía: siempre nos sorprende la tragedia del talento olvidado. Ahora más, al herir a una mujer, a la primera mujer argentina cuya vocación supo afrontar las dificultades del mármol, los laboriosos primores del modelado de la arcilla. Y hemos estado viendo películas, Silvi, que me han gustado mucho. Me gustó mucho este tema de Lola Mora y me puse a investigar. Y vi, por ejemplo, un programa de Canal Encuentro llamado Lola Mora, una película de Javier Torre protagonizada por Leonor Benedetto del año 1996, otros documentales, por ejemplo, Lola Mora, una y todas las mujeres del mundo, que es un cortometraje muy lindo del Ministerio de Educación de Tucumán, donde habla su bisnieto, y la otra Lola Mora, que es de la Fundación Lola Mora. Y también me pareció muy interesante el hecho de que el nombre de la escultora trascendiera su obra, porque nosotros que la vemos en la avenida Alem, en la universidad, no decimos la Fuente de las Nereidas, como se llama la obra. La llamamos comúnmente la Lola Mora, que es el nombre de su escultora. Así es. Y otro dato curioso es que el nombre de la escultora trasciende a su obra, porque, por ejemplo, la fuente que tenemos en la universidad, en las puertas de la universidad, en la avenida Alem, no sé cuál es el nombre de la obra, pero todo el mundo la conoce por la Lola Mora. Así es, así que es el nombre de su autora. Así es, y es una maravillosa obra, y bueno, como decíamos, fue una mujer que tuvo mejor acceso o más posibilidades por la misma época de la vida de Camille Claudel, que la nombrábamos, que bueno, que lamentablemente fue encerrada justamente por querer innovar. Por querer innovar, en la también. cultura.
Así que nos vamos despidiendo. ¿Tenemos idea de quién vamos a hablar? No, estamos investigando, estamos viendo. Yo creo que vamos a hablar también de un personaje que también tiene que ver con Bahía Blanca, que es un gran escritor, el señor Ezequiel Martínez Estrada. Es cierto que nos había quedado pendiente ese tema. Bueno, y agradecemos una vez más a Gabriel Sena en la operación técnica, Romualdo Vera en la producción, y nos reencontramos en el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.